Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy les traigo una granja de ahogados y de mobs marinos. Es una granja que produce de entre 60 hasta 70 tridentes por hora e igualmente produce ítems de cualquier otro tipo de mob que se encuentre en el océano, por lo que es una fácil y muy buena alternativa para hacer una granja de mobs acuáticos, y todo eso en menos de una hora. Así que sin nada más que decir, empecemos con el tutorial. Bueno, para empezar con esta granja necesitaremos hielo, cristal, arena de almas y bloques de portal. Aquí hay una cosa a considerar, y es que puedes conseguir una cantidad de, ya sea estas trampillas, o si quieres puedes conseguir carteles o cualquier otro tipo de bloque que se encargue de detener el flujo del agua, como están viendo aquí. Realmente no sé la cantidad exacta de materiales que ocupa esta granja, pero les daré un aproximado en la descripción. Y otro aspecto a considerar es que pueden hacerlo tanto con perímetro o en el aire. Les recomiendo personalmente en el aire para que se eviten la fatiga de andar quitando un montón de chunks. Igualmente el perímetro lo pueden hacer del tamaño en el que ustedes quieran. Yo lo hice exactamente para una distancia de simulación de 4 chunks. Entonces, sin más rollo, vamos allá. Bueno, primero que nada lo que vamos a hacer va a ser buscar un océano. Debe ser un océano amplio, todo depende de la cantidad que quieres abarcar con la granja. Y una vez que encuentren un mar extenso con la cantidad de chunks que ustedes van a ocupar, tal que así, pueden prepararse para empezar la granja. Una vez localicen la zona donde piensan hacer la granja, asegúrense de que no toquen ni bioma de coral ni ningún otro tipo de bioma. Dicho eso, subiremos hasta la capa 120, pero no sin antes activar un visualizador de chunks de su elección. Cabe decir que este paso no es totalmente necesario, pero yo se los recomiendo un montón para que puedan localizarse mucho más. Una vez localicen lo que viene a ser su chunk central, van a quitar este bloque de acá y van a llenar toda esta capa del chunk con arena de almas, de la siguiente forma. Una vez llenado debe quedar de tal manera que esté así, toda la capa del chunk totalmente llena de arena de almas. Para el siguiente paso pueden utilizar un material de su elección, pero yo usaré hielo para hacer honor a una de las granjas de ahogados que más me gusta de Minecraft Bedrock. Una vez elijan el bloque que quieran usar, van a colocar el bloque tal que así en los bordes, y a este van a aumentarle una capa más. Una vez aumentemos las dos capas, pueden quitar este borde de arena de almas. Esto con el fin de reciclar material. Una vez ya hayan hecho todos los pasos anteriores, van a intentar localizar el centro del chunk. ¿Cómo lo pueden localizar? Es tan fácil como hacer el siguiente patrón. Pueden quitar los bloques que usaron para localizar el centro del chunk, y ahora sí vamos al siguiente paso. Con el material de su elección bajarán aquí 1 y 2 bloques. Yo usaré cristal pues simplemente para poder ver los bloques que ahorita colocaremos acá. Y ahora, como ya dije, pueden usar trampillas o pueden usar carteles, pues simplemente van a colocar aquí tal que así y tal que así, de tal manera que tengan una altura de las trampillas de 3. Y para este paso van a necesitar un bloque muy importante, y es el bloque que ven en mi mano, que es el bloque de portal. Basta con colocar justo abajo de lo que vienen a ser las trapdoors, un bloque de portal aquí y un bloque de portal acá. No pueden juntarlos tal que así, porque como ven se actualiza el bloque y termina desapareciendo. Así que van a hacer esto y dirán, por aquí se pueden escabullir los mobs. Así que van a hacer exactamente lo mismo, pero contrario aquí y aquí. Una vez hecho ese paso, vamos a pasar al siguiente, que es muy importante. Vamos a llenar todo lo que viene a ser esta capa con un bloque cualquiera. Yo les recomiendo personalmente que usen un bloque como viene a ser la arena, la tierra y ese tipo de bloques. Una vez hecho este paso, lo que van a hacer va a ser subir una capa más de esta barrera. Una vez tengan esta barrera hecha, lo que van a hacer va a ser aquí hacer una forma tal que así, y esta la van a repetir en todos los lados. Una vez hayan hecho eso, encima de este bloque van a colocar un cubo de agua en cada una de las esquinas. Y ahora, como siguiente paso, lo único que van a hacer va a ser llenar estas orillas de agua, de tal manera que cualquier mob que aparezca inmediatamente va a ser impulsado por la corriente hacia esta zona, que es la de bloques de portal. Una vez terminado esto, procederán a quitar todos los bloques de cristal o de apoyo que usaron para colocar el agua encima.
Es importante que quiten cada bloque de cristal de esta plataforma porque servirá para hacer la siguiente mecánica. Una vez terminen ese paso basta con colocar aquí múltiples bloques de agua para que esto empiece a sacar burbujas de la arena de almas. Y como ven, las burbujas se van esparciendo a todos lados, haciendo que dé un efecto de que todos los mobs que aparezcan van a ir flotando directo a la zona de matanza. Una vez hecho eso, se podría decir que has terminado lo que viene a ser el primer módulo. Ahora vamos a hacer el siguiente, que va a ser exactamente lo mismo pero en la parte de arriba. Para que se guíen un poco mejor, lo que tienen que hacer es hacer una plataforma tal que así. Va a ser colocar un bloque tal que así y colocar un bloque de esta forma, haciendo que quede uno de separación en cada línea. Van a cerrar de tal manera de que quede así, una plataforma con uno de separación. Y posteriormente van a alzar esta plataforma un bloque más. Una vez terminen de alzar esta capa, lo que van a hacer va a ser colocar exactamente arriba una capa así de arena de almas. Y una vez esté hecho, lo que van a hacer va a ser elevar 1, 2, 3 y 4 y van a quitar el bloque de abajo. Ahora esto lo van a hacer en todas las esquinas y después procederán a unirlas. Una vez unidas las capas, lo que van a hacer va a ser de nuevo el patrón para localizar el centro del chunk. Una vez localicen el centro del chunk, tendrán que quitar estos bloques nuevamente, de tal manera en la que dejen un espacio para que acá puedan caer los mobs de acá arriba. Una vez hecho eso, van a colocar aquí nuevamente trapdoors con una altura de 3 bloques, de tal manera en que quede así. Aquí otra cosa que deben considerar: imaginen que yo soy un mob. Si yo me impulso por la corriente hacia acá y caigo, como ven hay unos segundos de retardo para que yo caiga al portal. Si quieren evitar esos segundos de retardo y hacer un poco más eficiente la granja, pueden colocar nuevamente aquí un bloque de portal, aquí otro bloque de portal y aquí hacen exactamente lo mismo que acá abajo. Y una vez hecho eso, harán exactamente lo mismo del cristal, pero en la parte de arriba, incluyendo el paso de hacer esta figura y colocar agua arriba. Y una vez que terminen esto, se encargarán de quitar de nuevo todo el cristal. Y nuevamente se encargarán de colocar bloques acá para que se empiecen a generar las corrientes de burbujas. Y una vez hecho eso, tendrán los dos módulos que servirán de base para toda la granja completados. Ahora, como paso siguiente, se van a colocar en las siguientes esquinas, que vendrían a ser estas esquinas de aquí. Lo que van a hacer va a ser quitar todas las orillas, exceptuando la esquina de la plataforma, de tal manera en que quede una forma así. Una vez hecho eso, lo que van a hacer va a ser colocar un bloque de arena de almas acá para que lo tomen como guía, y así de tal forma en el que quede las orillas con arena de almas. Ahora van a localizar cualquier esquina y van a alejarse un total de 6 bloques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y van a llenar toda esta esquina con arena de almas, de tal manera en que quede algo así. Ahora lo que van a hacer va a ser aumentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en todas las esquinas. Y una vez alcen todas las esquinas con 7 bloques, van a cerrar en esta plataforma de acá de tal manera que esté así. Una vez hecho eso, van a alzar este cristal hasta los 7 bloques. Una vez alcen los 7 bloques de cristal, se van a localizar en esta esquina de acá y van a empezar a colocar estas puertillas. Es necesario en este paso sí que sean puertillas, puesto que si colocan carteles no van a tener un soporte del cual sostenerse, entonces van a terminar rompiéndose. Una vez hayan terminado eso, van a empezar a abrir todas las trampillas, absolutamente todas. Una vez hecho eso, lo que van a hacer va a empezar a llenar esta parte de acá de cristal, de tal forma para repetir la mecánica que habíamos hecho en las plataformas del centro. Y una vez hecho esto, lo que van a hacer va a ser colocar agua únicamente en estas esquinas. Y una vez hecho eso, lo que van a hacer va a ser quitar todo el cristal. Una vez quiten todo el cristal, van a empezar a colocar aquí cubos de agua para que empiece a generar las burbujas. Una vez hecho eso, este va a estar totalmente terminado y vamos a empezar a usar de nuevo de los bloques de portal. Es importante este paso porque tienen que colocarlos de la siguiente manera y debe ser rápidamente para que el agua no fluya y se vaya para allá. Van a hacer el siguiente movimiento, romperán esto y colocarán el bloque de portal rápidamente, de la siguiente manera. Van a hacer exactamente lo mismo pero en la parte de arriba y a la contraria, de tal manera que quede así. Una vez que han hecho el paso y les haya quedado de la siguiente manera, lo que van a hacer va a ser aumentar 2 bloques acá y empezar a hacer una plataforma de arena de almas de la siguiente forma. Una vez tengan hecho, lo que van a hacer va a ser buscar un bloque en el cual los mobs puedan pasar
confundiéndose. Pueden usar el ya popular bloque que viene a ser el bloque de coral, que es este, y empezar a colocarlo de la siguiente manera. Este bloque lo que hace es confundir a los mobs y piensan que hay suelo que seguir cuando no. Aún así pueden usar ya sea las trampillas o pueden usar en antiguas versiones botones, etcétera, etcétera. Lo que van a hacer acá arriba es empezar a colocar puertillas de estas nuevamente y se encargarán de abrirlas todas de nuevo. Una vez hayan abierto todas las trampillas van a llenar esta plataforma nuevamente de cristal, y una vez hayan hecho eso lo que van a hacer va a ser colocar nuevamente agua en estas esquinas y van a quitar el cristal. Una vez hayan hecho eso, pues ya saben, van a tener que colocar cubos para que empiecen a generarse las burbujas. Aquí hay un paso muy importante que deben tener muy en cuenta. Como ya les he explicado antes, mientras más rápido un mob llegue al portal, más rápido se va a liberar la mobcard y más probabilidad hay de que se genere un mob nuevamente. Entonces, aquí pueden repetir exactamente el mismo paso de abajo de los portales acá, de tal manera que esté así. Pero mi diseño original lo que hace es, en la parte de acá abajo, justo arriba de estas trampillas, coloca un bloque de portal. Así que lo que pueden hacer es colocar portales exactamente de la misma forma, o pueden dejar que los mobs caigan abajo hacia acá. Eso ya es decisión propia, pero recuerden que simplemente las pérdidas son de unos cuantos segundos, pero unos segundos pueden marcar la diferencia entre si una granja es eficiente o no. Ahora van a repetir este módulo exactamente en cada una de las esquinas. Entonces, una vez hayan replicado, para empezar con más módulos hacia atrás de cada uno de estos, lo que van a hacer va a ser aumentar un bloque tal que así y contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Llenan esto nuevamente, vuelven a rodear esto con cristal y repiten exactamente los mismos pasos aquí que hicieron en este módulo de acá. Una vez hayan decidido de cuántos módulos va a ser su granja y ya los hayan completado, como ven en este caso yo lo hice de 4 módulos por lado, lo que van a hacer va a ser localizarse en la siguiente esquina y lo que van a hacer va a ser aumentar 1, 2 y 3 bloques. Y este paso sí que es muy importante que lo hagan con este material en específico, es el hielo. Si algo quiero al hacer tutoriales es que ustedes entiendan la mecánica de cada granja. Entonces les voy a explicar por qué es tan necesario el hielo. Los ahogados aparecen con menos frecuencia en el día y con más frecuencia en la noche. Y esto no es coincidencia. Tú te vas a las zonas más profundas del océano, vas a encontrar más ahogados que si te vas a las zonas más iluminadas del océano. Esto tiene que ver porque la iluminación influye también en esta granja. Así que lo que van a hacer va a ser colocar una capa de hielo de tal forma en la que cubran toda la granja. Esta forma sí que la pueden hacer como ustedes quieren, pero yo les recomiendo que lo hagan una capa atrás del cristal, como están viendo de la siguiente forma. Y una vez terminen de llenar toda su granja de una capa de hielo, van a aumentarle justo arriba otra capa más. Una vez que tengan su capa doble de hielo, lo que van a hacer va a ser colocar botones arriba del hielo. Esto para evitar que spawnee cualquier otro tipo de mob que no queremos. Y una vez terminen, la granja debe quedar algo tal que así. Y listo, tendrán totalmente terminada su granja. Como pueden ver, sí que genera bastante bien. Ahí ya empezó a generar ahogados, pero también puede generar otro tipo de animales. Y bueno, como pueden ver, así estaría funcionando esta granja. Y como ven, fácilmente nos empezará a generar un montón de tridentes. Y bueno chicos, si les ha gustado esta granja, por favor regálame un gran like. Te recomiendo suscribirte si quieres ver otro tipo de contenido como un survival técnico en la versión 1.8 que recién estoy empezando. Así que si no te lo quieres perder, te invito a seguirme, suscribirte y ver todos mis videos. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós.